Shalom, shalom, estimada Iglesia en línea UNBJ, prédicas directas al corazón, aquí en nuestro canal de YouTube. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a una nueva entrega, prédicas, estudios bíblicos los sábados, aquí en nuestra iglesia UNBJ. Esas iniciales significan una nueva vida a Jesucristo. Acá las tienen, miren. Entonces, prédicas directas al corazón, nuevamente hoy, para estudiar un tema relevante que ya les había anunciado en la anterior prédica acerca de por qué Dios permite que seamos padres. Vamos a entrar a la profundidad de ser papás, mamás, por qué el Eterno permite que algunas personas sean padres y otros no. Hoy a la luz de la Biblia lo vamos a entender, lo vamos a escudriñar, a procesar, y te pido por favor que compartas esta prédica para aquellas personas que aún no han tenido hijos, sean jóvenes o mujeres u hombres que no hayan tenido hijos. Este tema les va a enseñar, les va a ayudar muchísimo. Bien, entonces permítame orar para que sea el Espíritu Santo dándome direccionamiento, revelación, sabiduría, conocimiento, ciencia, profecía, inteligencia de Dios, para que yo pueda hablar en su palabra, en su nombre, y no en mi propia inspiración, en mi criterio o en mi concepto. Padre eterno, muchas gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás. Doy gracias por la vida de mis hijos, de mi familia. Gracias, Padre eterno, por el alimento, la vivienda. Gracias por el vestuario. Gracias por la salud. Gracias por la paz. Gracias, Padre eterno, porque hasta aquí nos has traído en este 2026. Gracias, Padre Santo, porque cuando las personas vean esta prédica, tú has permitido que pasen ya días del nuevo año. Muchas gracias, Padre Santo, porque nos permites emitir a través de YouTube. Pido por favor que seas tú hablando a través de mi boca, que no sean palabras humanas, sino de la sabiduría divina, no de la sabiduría humana. En esta hora, Padre eterno, yo ato el hombre fuerte que se quiera levantar a través de personas, a través de interlocuciones o interposiciones en el mundo espiritual. Todo obstáculo, toda fuerza del enemigo queda quebrantada y cancelada en el nombre de Jesucristo, y hoy declaro que no puede obrar, que no puede operar, porque le queda prohibido al espíritu malo obrar, actuar, interponerse e interrumpir. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que mayor es Jesucristo dentro de nosotros que todo lo que está fuera en el mundo. Aplico tu poderosa sangre por el oriente, occidente, norte y sur, por dentro y por fuera de los lugares a donde nos encontramos emitiendo. Gracias por todas las personas que nos acompañan a esta hora. Dales sabiduría a ellos también para poder entender esta palabra de revelación, esta palabra que viene de lo alto. Gracias, Padre eterno. Gracias, Padre, por la salud que me has dado. Gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por todas las personas que se conectan a esta hora a través de este canal de YouTube para escuchar tu santa palabra. En esta hora también te pedimos perdón si te hemos ofendido con palabras, con pensamientos y con obras. Lávanos y límpianos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Transfórmanos, cámbianos, revélate en sueños. Haz que podamos entender cuál sea tu buena voluntad agradable y perfecta para este nuevo año. También, Abba Padre, pido por la paz de Colombia, por el presidente de Colombia, para que tome decisiones basadas en la Biblia y no en el consejo de los brujos, de los hechiceros ni de los magos. También pido por la paz de Israel. Y bienvenido, Espíritu Santo, a mi vida, a este lugar y a este canal de UNBJ, prédicas directas al corazón. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, dulce Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya con toda esta oración poderosa nos dirigimos al mensaje. Vamos hoy a hablar acerca de por qué somos padres y quién es el verdadero padre. Ya tengo una prédica acerca de las obligaciones, de las responsabilidades de un papá. Hoy vamos a hablar del papá y de la mamá. Y voy hablando lo que el Espíritu Santo vaya poniendo en determinadas fechas para emitir aquí. Como ya les había dicho, nosotros grabamos muchas prédicas
y van saliendo en determinadas fechas, con determinados temas, como el Espíritu Santo nos haya guiado. Bueno, hoy vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos a estar leyendo, yo voy a leer la Biblia en lenguaje actual. Éxodo 20. Y en el capítulo 12 vamos a mirar aquí qué dice la palabra del Eterno. Gracias Padre Santo por todo. 20, 12. Dice la palabra de Dios así en el 20, 12. Gracias Padre por todos los nuevos que han llegado a este canal. Gracias porque tú les pones el querer como el hacer de estar conectados, estudiando la palabra de Dios, el consejo, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, es penetrante y es más filosa que una espada que tiene dos filos. 20:12 dice la palabra así. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Este es uno de los mandamientos de la Biblia, está en Éxodo capítulo 20, en el versículo 12 habla acerca de los 10 mandamientos y de el cumplimiento de este mandato, de esta obligación que nosotros los seres humanos tenemos como papás. Dice, como hijos tenemos la obligación de respetar y de cuidar a nuestro papá y a nuestra mamá. Este fue uno de los primeros mandamientos, obedezcan y cuiden. Son dos cosas, obedecer y cuidarlos. Obedecer es que nosotros hagamos lo que nuestros papás nos aconsejan o nos guían a hacer, siempre y cuando sean cosas buenas y que no le hagan daño a los demás, porque ustedes saben que hay papás y mamás también malas y malos. Entonces, aquí habla de obedecerlos, digamos como en los oficios, obedecerlos digamos, si ellos necesitan que les colaboremos y les ayudemos en alguna área, obedecer en lo posible en cuanto al consejo que nos dan sobre la pareja, porque ellos no se equivocan. Obedecerlos en cuanto a no meternos con malas amistades. Bueno, creo que todos hemos tenido el consejo de nuestro papá y de nuestra mamá, porque vamos hoy a hablar acerca de por qué Dios permite que seamos papás. Eso no es, como se dice, gratuito, o eso no surgió de repente y porque fue una casualidad, sino porque el Eterno dice en su palabra que Él es el que permite a los hijos, Él es el que da a los hijos y Él es el que permite que una mujer quede embarazada. Inclusive Él es el que permite que un hombre sea papá, y más adelante lo vamos a ver. Bien, entonces vamos poniendo el fundamento. Hoy vamos a estar hablando de por qué somos padres y vamos a ver quién es el verdadero padre. Y la Biblia dice que en Proverbios 7:24 vamos a ir estableciendo el fundamento. En Proverbios capítulo 7:24 dice la palabra de Dios así: querido jovencito, obedéceme, pon atención a lo que te digo, no pienses en esa mujer ni pierdas por ella la cabeza, por culpa suya muchos han muerto, sus víctimas son ya demasiadas, todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. Ahí está un papá hablándole a su hijo, a su hija, que no tenga una mala relación de pareja, porque eso lo va a dirigir directamente a la muerte, no solamente espiritual, sino física, económica, mental, emocional y en todas las áreas. Entonces, ahí está también dando consejos. El título en el Proverbios capítulo 7 es invitación de la mujer infiel, pero también puede ser la invitación de un hombre infiel, y así, porque ya sabemos pues que nuestros papás nos han aconsejado y nos han guiado desde muy pequeños y nos han enseñado y nos han direccionado de saber esperar en el tiempo de Dios por la pareja de Dios, la que Él tiene para cada persona. Entonces, por eso Proverbios se enfoca mucho en consejos, en dirigir, en orientar la vida de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de los ancianos. Proverbios realmente viene siendo como un libro de consejos de cómo vivir en la tierra y cómo dirigirnos y comportarnos. Así que yo se los había dicho en una prédica pasada, lo ideal sería
que leyéramos los proverbios, que son 31, que equivale a un mes, cada día un capítulo, para que podamos tener esa claridad de el comportamiento que a Dios le agrada y que va a ser un comportamiento y unos consejos que nos van a evitar cometer fallas, errores que son humanos, pero que a la medida que nosotros tenemos una formación en ciertas áreas vamos a evitar ciertos, digamos, capítulos de dolor, porque hay niños y hay niñas que no han sido dirigidos ni aconsejados por el papá ni la mamá, y por eso desde muy jovencitos comienzan a cometer muchísimas faltas, errores humanos, obviamente, pero por eso quedó la Biblia registrada con todos los consejos y las historias de hombres y mujeres que obedecieron y les fue bien y desobedecieron y les fue mal. Entonces por eso tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia, la mente del Eterno. Vamos a definir entonces qué significa padre. Padre significa dador de vida. Adán, que es el primer padre, el primer papá, después de el Eterno. El primer padre es el Eterno y el primer papá fue Adán y Eva. Y padre significa sustancia, semilla. El hombre es el que tiene la semilla para poder, digamos, crear vida. La mujer sostiene la vida en el vientre, pero la semilla la da el varón. Entonces, el padre dice que el Padre es el eterno, el de toda la humanidad. El eterno es el papá de todos nosotros. Y vamos entonces a ver que en la Biblia se habla mucho de los últimos tiempos, cómo será el comportamiento de las personas en la tierra en el último tiempo. Entonces hoy vamos a enfocarnos en este tiempo de la tierra, es decir, en el tiempo actual que nos encontramos. Estamos viendo la dinámica entre los hijos, los padres contra los hijos contra los padres, jóvenes que ya no quieren ser papás, jovencitas que tampoco quieren ser mamás. Entonces, en algunos países los jóvenes no tienen hijos, entonces no hay población, solamente hay gente que va envejeciendo y va muriendo. Entonces, hay sobrepoblación en diferentes países y en diferentes ciudades. Hay sobrepoblación, es decir, hay muchos niños, pero yo ya lo he explicado también en otras prédicas pasadas. Hoy en día tener hijos no es un buen negocio, ni es una buena idea según la Biblia. La Biblia dice que las mujeres que estén embarazadas y estén amamantando, criando hijos pequeños en la tribulación y en la gran tribulación van a sufrir mucho. Entonces, por ejemplo, a mí ya no me llama la atención ser mamá. O sea, yo ya pasé mi etapa, pero no me gustaría tener más hijos porque es un desgaste grande, y fuera de eso la responsabilidad, porque hoy lo vamos a entender por qué somos papás y mamás. Pero en esta, digamos, en esta etapa de mi vida, cuando veo una mujer embarazada, siento tristeza por ella, porque no sabe a lo que se va a enfrentar. Puede ser que los primeros días se sienta emocionada con su bebé, con su niño, con su niña, pero lo que sigue de ahí en adelante va a ser hasta que ese hijo, esa hija muera. O sea, es una gran responsabilidad. Eso no es un juego, eso no es cualquier cosa. Creo que si nosotros, los que ya somos papás, mamás, hubiéramos entendido bien el plan de ser padres, yo creo que muchos no hubiéramos sido papás. No nos arrepentimos de los hijos que tenemos, sino que si hubiéramos entendido con toda la claridad y la madurez que logramos adquirir después de un tiempo, que ser papás es una gran responsabilidad y que no solamente es cuidar y criar y administrar un hijo o una hija de por vida, sino que ante los ojos de Dios daremos cuentas por todos los hijos que hayan nacido y que Dios nos haya permitido tenerlos. Entonces no solamente vamos a dar cuentas por nuestra vida, sino que el hombre dará cuentas por su esposa, y el hombre y la mujer darán cuenta por los hijos que tuvieron en pareja. Entonces,
es una gran responsabilidad. Bien, entonces los hijos son regalos, y vemos en Proverbios capítulo 3, vayamos ahí un poquito antes del 7, Proverbios capítulo 3, hoy estamos hablando de por qué somos padres y qué significa realmente ser padre según la Biblia, porque mucha gente no tiene ni idea. 3, y en el versículo 11, 12, dice así: querido jovencito, no rechaces la instrucción de Dios, ni te enojes cuando te reprenda, porque Dios corrige a quienes ama, como corrige un padre a sus hijos. Es decir, cuando nosotros tenemos hijos y los hijos fallan, nosotros los reprendemos, nosotros los corregimos, nosotros los disciplinamos, nosotros de alguna manera los amonestamos y los dirigimos por el buen camino otra vez. Y dice la Biblia que el papá o la mamá que no corrige ni reprende ni disciplina a los hijos es porque realmente no los ama, porque yo creo que hay un tipo de disciplina y de corrección y de castigo. Hay papás que no saben corregir, que no saben disciplinar, que no saben orientar a los hijos, sino que en el tiempo, digamos, de nuestros bisabuelos, abuelos, eran muy violentos. Había mucha violencia porque ellos habían sido violentados como niños y como niñas y aprendieron a ser así con sus propios hijos. Ya la historia ha cambiado un poco. Permítanme, acá yo voy a remojar un poquito la palabra con una copa de agua. Hoy voy a tomar agua para ministrar. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás. Entonces, ya con toda esta información, vamos continuando hacia adelante. Entonces, seguimos. Estas son las ventajas de la sabiduría: escuchar al papá. El papá orienta al hijo varón, la mamá orienta a la hija mujer. El papá le da valor a la hija como mujer y la mamá le da seguridad al hijo como mujer. Es decir, por eso se necesita a los dos en pareja. Cuando un hijo, cuando una hija no tiene a alguno de los padres, le falta esa columna, porque el papá varón cumple una función y la mujer madre cumple una función. Entonces se necesitan a los dos. Pero digamos que cuando un hijo no tiene al papá o no tiene a la mamá y esos niños son creyentes de familias cristianas, Dios hace la función de papá o de mamá. Del que falle o el que falte, Dios ocupa ese lugar. Es muy bonito. Entonces vemos que uno de los principios de Dios es la obediencia, y en este caso la primera obediencia es al Eterno y la segunda obediencia es a los papás, al papá y a la mamá. Y es un mandamiento que tiene promesas, porque no solamente habla de una persona que ama a Dios. Quien ama a Dios obedece a Dios, y quien ama a Dios obedece a sus padres, porque Dios es amor y cuando uno tiene amor, uno obedece espontáneamente y de manera voluntaria. Entonces, uno de los principales mandamientos después de amar a Dios es la de respetar, tener en honra hacia el papá y hacia la mamá. ¿El respeto qué es? El respeto es, y yo no estoy de acuerdo con hijos que se vuelven los mejores amigos de los papás, o los papás que se vuelven los mejores amigos de sus padres, porque se cruza una línea de respeto. El papá y la mamá siempre serán autoridades sobre los hijos y los hijos siempre deberán ver a los papás como esas autoridades. El papá y la mamá vienen siendo como la segunda autoridad de Dios aquí en la tierra. Y cuando los niños están en el colegio, las niñas, los profesores vendrían siendo como la autoridad de nosotros en el colegio. Entonces hay un orden, y por eso es importantísimo, es muy sagrado para el Eterno el tema de la obediencia.
Y en Proverbios capítulo 29:15, estamos en Proverbios, como se los había dicho, Proverbios es un libro de consejos de comportamiento de las personas. Gracias, Padre Santo, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que harás, porque maravillosas son tus obras y para siempre. Si escuchan por ahí algún ruidito, es porque, como ustedes saben, nosotros grabamos estas prédicas en diferentes horarios y en diferentes lugares y en diferentes fechas donde probablemente hay por ahí alguna celebración o hay algún ruidito. Entonces queda algunas veces algo de ruido, pero bueno, ya estamos acostumbrados a que es así. Bien, 29, hay Proverbios 29:15 que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo la Biblia lenguaje actual. 29:15. La Biblia dice así: los golpes y la disciplina enseñan a ser sabio, pero el que es malcriado solo avergüenza a su madre. Es decir, los golpes y la disciplina, por eso lo decía hace un momento, en el tiempo antiguo los papás golpeaban hasta matar a los hijos. Y de hecho en la Biblia se dice que cuando un hijo era rebelde y constantemente desobedecía al papá y a la mamá, lo apedreaban, moría muerto, moría apedreado, lo mataban por desobediente. Hoy en día no es así, porque si no te imaginas cuántos muertos hubieran en las calles. Aquí dice que hay dos cosas, hay dos cosas en el versículo 15 y una de ellas es los golpes y la disciplina. Una cosa es los golpes de la vida, porque hay dos clases de golpes, los golpes físicos y los golpes que nos da la vida. Por ejemplo, cuando nosotros insistimos en desobedecer a nuestros papás, la misma vida se encarga de golpearnos, como se dice, y de enseñarnos con dureza, ¿sí? Porque acuérdense que cuando uno no quiere obedecer, entonces es como quien dice, no quieres obedecer a las buenas, pues entonces tendrás que obedecer a las malas y con golpes y con duros momentos, con disciplina. Entonces, una es con golpes, o sea, la fuerza, y la otra es con disciplina, que es obedeciendo las normas, los horarios, eh, las directrices de papá y mamá en casa. Esa es la disciplina de los hijos en casa. Eh, Porque mientras los hijos estén en casa, la autoridad es el papá y la mamá. Ya cuando el hijo no quiere obedecer, el hijo toma la decisión de salirse de la cobertura y de la autoridad del papá y de la mamá, y por eso es que vemos muchos jóvenes en las calles, indigentes, drogadictos, y la mayoría son jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos no se quisieron someter a Dios, ni al papá ni a la mamá. Y como no les gustó la disciplina, ni les gustó las normas, ni el orden, entonces salieron de la cobertura de papá y mamá y se fueron a la calle donde no hay disciplina, donde no hay normas, donde no hay nada, sino libertad para la persona hacer lo que quiera. Entonces el Eterno nos invita aquí a que obedezcamos para que no tengamos que sufrir con duros golpes. Creo que todos en la vida nos hemos dado unos golpes horribles, todos en la vida hemos tomado malas decisiones, hemos ido por caminos que no teníamos que ir, nos hemos unido a gente que no teníamos que unirnos a esa gente, y muchas veces uno dice, bueno, ¿qué pasó? Dios me castigó. Dios no nos castiga, nosotros somos los que tomamos decisiones fuera de Dios, y vienen los golpes, que son esas estrelladas contra los muros, que es cuando decimos, yo cómo me metí por acá, cómo me uní, cómo me enredé con esa persona, cómo me puse a hacer negocios, cómo hice esas digamos, alianzas, cómo tomé esas decisiones, y por eso vemos en el mundo entero que la gente está pagando consecuencias con golpes duros. Muchos jóvenes que les gustó mucho la desobediencia y los, digamos, deportes extremos de alto riesgo, están en silla de ruedas, quedaron paralíticos, perdieron una pierna, un brazo, quedaron ciegos,
o quedaron totalmente acostados en una cama sin poderse mover. ¿Y por qué? Porque desafiaron a Dios, al papá y a la mamá y su propia vida. Entonces no obedecieron la instrucción, porque la Biblia es un libro de instrucciones, como un manual. Cuando nos entregan un equipo, algo que compramos, nos entregan las instrucciones para manejar ese artículo, ese elemento, ese electrodoméstico, lo que sea, para que no lo vayamos a dañar. La Biblia es un manual que nos enseña a caminar aquí en la tierra para no tropezar y no darnos golpes y tener que entrar en disciplinas a la fuerza. Recuerden que una cosa es entrar en disciplina voluntariamente, como los soldados en el ejército. Ellos están bajo normas y están en disciplinas, y ellos se someten a esas disciplinas porque voluntariamente lo quieren hacer. De igual manera, Dios tiene hijos y quiere que nosotros nos sometamos a Él voluntariamente, a sus mandamientos, a sus normas. Y cuando somos papás, Dios nos entrega esas almas, porque esas criaturitas son almas que Dios nos da en las manos para que las administremos. Yo hoy en día entiendo la maternidad, porque cuando yo tuve a mi primer hijo, yo no entendía la maternidad y yo estaba pensando mucho, mucho en estos días es en cualquier fecha de cualquier mes, porque como les digo, nosotros grabamos en diferentes épocas y vamos colocando fechas en que se van a estrenar las prédicas. Entonces, recuerdo que, digamos que cuando nació mi primer hijo, yo no tenía ni idea qué era la maternidad. Yo estaba totalmente velada, eh, no sabía eh, las consecuencias y lo que implicaba ser mamá. Entonces muchas veces gente le dice a uno que tenga hijos, pero realmente uno está ciego. Uno viene a aprender la maternidad en la práctica, porque acuérdense que ser madre o ser papá no hay una profesión que nos enseñe. Yo leía libros maternos de cada mes, cómo era el desarrollo del bebé, pero yo no tenía idea a lo que yo me iba a enfrentar cuando naciera mi primer hijo, y cometí muchísimos, digamos, errores humanos que a todas las madres primerizas nos han pasado esos errores. Cometimos muchos errores, ya por eso cuando uno tiene el segundo hijo ya es más responsable. Hay mujeres que no aprenden y hombres que tampoco aprenden, así tengan muchos hijos, no aprenden nunca la lección. Yo con mi segundo hijo aprendí la lección, que era realmente ser mamá 24/7, que es una de las profesiones más lindas y más, digamos, tiernas. A mí me parece muy tierno la maternidad, me parece muy bonito ver crecer a un bebé y poder ver todas sus etapas y no perderse uno ni un momento. Yo creo que esa es la felicidad más grande de un hijo, de una hija, que el papá y la mamá estén con ellos siempre, y que el papá y la mamá puedan recordar que vieron a sus hijos crecer. Yo he visto a mi segundo hijo crecer desde que nació y ha sido muy bonito, y él agradece, él me dice: mami, yo le doy gracias a Dios que tú me has cuidado desde que nací. Con mi primer hijo no fue así, porque yo no entendía la maternidad. Yo vine a entender la maternidad, como les digo, con mi segundo hijo, porque Dios es el que nos permite como repetir los exámenes. Para las personas que no han tenido hijos, sean hombres o mujeres, yo les quiero decir que tener hijos en esta temporada no es un buen negocio ni una buena decisión, porque estamos entrando a unos tiempos muy complicados y económicamente no está fácil. La responsabilidad que le tienes que dar a Dios por esas vidas, esas almas, esa administración de esa vida, eh, tú le vas a dar cuentas a Dios por esas personitas que Él te entregue como hijos o hijas. Entonces, a la mujer y al hombre que no tengan hijos, yo les puedo aconsejar que es mejor que no tengan familia. ¿Por qué? Porque
no está bueno. Según la Biblia dice que los que tengan familia en esta última temporada van a sufrir mucho, ellos como papás y los hijos que tengan, porque nos vamos a enfrentar a cosas muy fuertes más adelante, según la Biblia, según el Apocalipsis. Entonces es mejor que no tengas familia. Pues yo lo diría como consejo. Si a mí me hubieran aconsejado desde muy jovencita, yo no hubiera tenido hijos. Si yo hubiera tenido esta madurez que tengo hoy y hubiera tenido la claridad de la maternidad, no hubiera tenido hijos. Por eso hoy en día entiendo a muchas mujeres y muchos hombres que no han tenido hijos y no los quieren tener, porque saben que de pronto no van a ser buenos papás o responsables de esas vidas. Entonces eso es sabio también, porque acuérdense que daremos cuentas a Dios por nuestros hijos. ¿Qué hicimos con ellos y qué pasó con sus vidas, con sus espíritus, con sus almas y con sus cuerpos? Es decir, con la persona como tal. El Padre creador de la humanidad, Él es el que nos dio su ADN, su Adán, ¿sí? Porque lo expliqué en una enseñanza pasada. No es ADN, es Adán. Realmente la sustancia que Dios puso sobre el ser humano es el Adán. Es decir, puso el Eterno su misma esencia sobre nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos creados a su imagen y a su semejanza. Es decir, tenemos inteligencia, tenemos su sustancia, tenemos poder, no como el Eterno, sino que tenemos cierta parte del poder de Dios, discernimiento, intuición, revelación, tenemos poder en la mente, tenemos poder físico, tenemos muchas, digamos, formas de, de desarrollar cosas por la inteligencia divina que Él nos dio, nos dotó de inteligencia divina y de inteligencia humana. El ser humano como tal es una máquina y su cuerpo, nuestro cuerpo es una máquina que sabe procesar día y noche todo, alimentos, respiración, la sangre. O sea, nosotros somos realmente una creación magnífica del Eterno. Entonces Él es nuestro Padre. Él es el único Padre creador del ser humano. A nosotros no nos creó una partícula, ni el Big Bang, ni fuimos el producto de una coincidencia que de repente salimos como lo muestran a mí me da mucha risa cuando veo con mi hijo Ezequiel dibujitos animados, muestran en alguno de esos dibujitos animados cómo nació Isaac. Entonces muestran a Isaac y a Rebeca y de repente muestran como si una crispeta hubiera explotado y salió el bebé. En otros dibujitos animados muestran que la cigüeña trajo al bebé volando, pero eso son fantasías, en la vida real no es así, pero lo hacen así para los niños, porque los niños no entenderían todavía la parte sexual, entonces ponen cosas así, pero a uno le da risa ver que entonces el bebé fue como cuando el maíz explota y ¡pum! Salió una crispeta, pero en este caso no sería una crispeta, sino que salió un bebé, como si fuera bebé crispeta, algo así. Entonces dice que el padre creador de la humanidad es Adán y Eva, eran los primeros papás de Caín y de Abel. Ellos tuvieron los primeros hijos, sabemos toda la historia de Caín, toda la historia de Abel, la situación que ocurrió en esta pareja, que fueron los primeros esposos y la primera familia y el primer matrimonio y los primeros padres. Ya sabemos toda la historia, cómo fue el desarrollo de esos padres con esos hijos. Perdieron a sus hijos y de ahí en adelante, bueno, todo el sufrimiento del papá y la mamá porque hubo una maldición. Cuando Eva desobedeció al Eterno, inmediatamente vino una consecuencia y vino un golpe. Eva comenzó a tener dolores en el parto. Por eso es que las mujeres que hemos tenido hijos naturalmente sabemos que ese es un dolor
que cuando uno está dando a luz naturalmente, uno dice, piensa y lo dice que nunca jamás volverá a quedar embarazada, porque el dolor que uno siente es muy grande, es como morir y volver a nacer. Las que hemos tenido hijos naturales, las que han tenido hijos con cesárea, la cesárea es muy dolorosa, yo nunca he tenido cesáreas, pero las mujeres que han tenido sus hijos por cesárea sufren más porque el cuerpo lo abre, entonces hay más sufrimiento. Pero dar a luz era natural, como ustedes ven a los animales tienen sus crías naturalmente, pero por el pecado vino dolor y comenzó el dolor en Eva, los cólicos premenstruales, la menstruación con dolor, el parto con dolor, la crianza con dolor, ver a un hijo crecer con dolor cuando ya se comienza a meter en problemas. Entonces, ser papás es sentir como siente Dios. Dios siente dolor por nosotros como nosotros sentimos por nuestros hijos. Exactamente igual. Lo que pasa es que tal vez no hemos entendido porque nos falta una explicación profunda como esta para entender. Yo hoy estoy hablando de por qué somos padres, porque mucha gente ni lo entiende, ni sabe por qué nacieron sus hijos, pero eso tiene una gran explicación espiritual, porque Dios no se equivoca ni hace nada al azar. Entonces, en Juan capítulo 8, 44, vayamos a Juan capítulo 8, 44, hoy estamos hablando de por qué somos padres. Recuerda darle me gusta, like, compartir, comentar si quieres y activar una campanita que dice todas para que te lleguen nuevos videos de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en este canal. Esta es una iglesia online donde predicamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y estudiamos profundamente y escudriñamos la Biblia, que es la palabra de Dios. Entonces 8:44 de Juan, más adelantico. Palabra de Dios, the Holy Bible, the Word of God. Dice así en 8:44, que es un capítulo largo, dice 44. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Entonces también hay otro padre. Así como el Eterno es el Padre Creador, también hay otro Padre de la mentira, el que imita a Dios pero para las cosas malas. Entonces también hay un Padre de la maldad, el Padre de la mentira, el Padre que lo que hace es no cuidar a sus hijos, sino acabar con la vida de los que son hijos del diablo. El mismo enemigo los acaba, el mismo enemigo les da baja, como se dice, el mismo enemigo les quita la vida. Por eso hemos visto todo lo que está pasando en el mundo entero, y gente nace y gente muere. Y así como gente nace para adorar y amar al Eterno, hay gente que nace para amar y adorar al enemigo. Dios creó a todas las personas. El diablo no puede crear nada, ni a personas, ni naturaleza, ni frutas, ni nada, porque el Eterno ya creó todo. Pero el enemigo copia lo que hace el Eterno, pero lo copia para hacer el mal. Entonces, por eso hemos visto tantas familias divididas, porque el que le gusta la división de los matrimonios es al enemigo. Al enemigo no le gusta una pareja unida, al enemigo no le gusta un matrimonio y unos hijos que vayan a la iglesia. Al enemigo no le gusta que el papá ore con la mamá y con los hijos, y por eso siempre la mayoría de las familias están divididas, porque ¿quién los dividió? El enemigo. Usó personas, usó situaciones, usó muchas cosas para dividir a las columnas, que son el papá y la mamá, y los hijitos vendrían siendo las ramas. Háganse de cuenta que el tronco principal es el Eterno, el papá y la mamá vienen siendo como
eh, vienen siendo como ramas, como las ramas, y los hijitos son como viene siendo como las ramas y los hijos son como las hojitas. Entonces, en el Eterno los árboles simbolizan personas. Y cuando se divide un matrimonio, se acaba el plan de Dios, porque lo que siempre el Eterno ha querido son parejas, no personas. A ver, yo voy a explicar algo porque cuando uno dice ciertas cosas, la gente eh, hay que explicarle bien porque no entiende bien el concepto. Miren, es lo siguiente. Voy a poner esta agüita por acá porque de pronto me da miedo que la copa que es de cristal se llegue a romper. Una cosa es ser solo y otra cosa es ser solitario. Una mujer puede decidir ser solitaria, pero no es que ella esté sola, porque uno puede estar con mucha gente alrededor, pero uno decidió estar solitario en la parte emocional. Decidió no querer tener a una pareja al lado. Por ejemplo, yo soy solitaria, no estoy sola, yo siempre estoy con mucha gente a mi alrededor, porque son dos conceptos muy diferentes. Entonces, cuando a una mujer la ven sin esposo o sin pareja, piensan que ella está sola. Entonces, eh, eh, ay, ella es sola, ella vive en soledad. No, decidió ser solitaria, estar solita, tranquila, feliz, contenta. Yo soy feliz así sola, me la paso genial. No tengo conflictos porque he visto los conflictos de pareja desde cerca, yo misma los viví. Y ahora que gozo de mi libertad hace muchos años, yo decidí ser solitaria. No porque no haya hombres, no porque no haya alguien que realmente yo pueda interesarle a esa persona, sino que Dios es el que Él no ha permitido. Él no ha permitido que yo esté con nadie porque Él tiene para cada persona a alguien especial. Se la prepara, que se ajusta como este anillo, mire. Este anillo me casa perfecto en mi dedo, mire. En cambio en este no, mire cómo me queda, mire. Me queda como a la mitad. Pero en este dedo me casa perfecto. Me queda perfecto, ni muy estrecho ni muy ancho, me queda exacto. La pareja es como un anillo, por eso uno se casa y se pone anillos, porque significa que uno encontró un compromiso con una persona que le casa a uno perfecto. O sea que es como se dice la horma perfecta para uno. Entonces, cuando uno decide estar solitario, porque ya viví en pareja y nos fue como perro en misa, y personas de otros países dirán, ¿cómo así que perro en misa? Un perro en misa eh, está aburrido porque ahí no hay nada, no hay comida, no hay nada. Entonces, un perro en una parroquia o en una iglesia, ¿cómo está aburrido? Porque ahí no hay nada. Entonces, cuando nosotros hemos tenido situaciones todos, inclusive el que critica, la que critica, ay, a ella le fue mal en el amor. Cuando esa persona se revisa a sí misma, a él o a ella también le ha ido mal, porque es que las dinámicas del amor y de pareja no es fácil encontrar a alguien, por eso uno tiene que esperar a la persona que Dios le tiene. ¿Por qué? Porque si Él te da la pareja que Él te tiene, no va a fallar. Va a quedar exacta como este anillo, mire. Va a calar, como se dice, va a quedar en el lugar perfecto, ni se te va a caer, ni va a estar flojo, sino que va a estar ahí, contigo, firme. Y por eso decimos, esa persona es solitaria, le gusta estar sola, tomó la decisión, pudiendo estar en pareja, estar sola. Yo soy feliz en solitaria, la paso genial, me la paso muy bien, tengo mucha libertad, puedo fluir aquí con las prédicas, no tengo esa preocupación que tienen las mujeres que tienen pareja, que cuando pelean con el esposo están preocupadas, están mal geniadas, están malhumoradas, el esposo también.
están en unas dinámicas y uno se desgasta mucho también si tiene una pareja que no cuadra o que no es la conveniente, se desgasta uno el doble porque tiene que estar peleando, arreglando problemas, están explicaciones, los celos, las parejas pelean, pasan días en pelea, los hijos se dan cuenta, todos comienzan a sufrir. Entonces, por eso el Eterno fue el que le buscó a Adán, a Eva, un complemento igual a él, se lo sacó de la misma costilla a Adán, es decir, sacó el material del mismo cuerpo de Adán para decirle a Adán, ella es tuya, ella es parte tuya porque eres tú mismo, es, es- eres tú mismo, es tu misma esencia. Entonces, así como el Eterno, mire Dios las matemáticas. Dios creó a Adán, 1. De Adán sacó a Eva, 2. Y de Eva salieron hijos. Entonces, es perfecto, 3. Porque entonces ya el hombre le pasa la semilla a la mujer gesta el bebé y ellos dos tienen otro hijo, otras hijas, entonces es multiplicación pura. El Eterno todo lo multiplica, Él no divide, Él no resta, Él todo lo multiplica. Entonces, para no hacerlo muy largo, la palabra de Dios dice que lo acabamos de leer aquí, en 8:44, muy bonita esa palabra, ¿sí? Dice, el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que tomaron la decisión de adorar al diablo. Y hay sectas que adoran al diablo. Y uno dice, ellos, ¿por qué hacen eso? Porque están en total rebeldía contra Dios, odian a Dios. Y como no lo quieren, entonces se van en contra. Como para que Dios tenga más rabia porque ellos hacen eso. Es el ser humano enfrentado contra Dios. Y sabemos que Dios es el creador y es el dueño de nosotros. Entonces, si nos vamos contra el Eterno, sabemos que ya estamos perdidos, porque Él tiene todo el mando, la dirección y siempre va a ganar. Entonces, también hay adoradores del diablo y ellos dicen que tienen un padre que se llama el enemigo. Y por eso hay sectas y hay grupos y ellos se reúnen a adorar a su padre, el diablo. Y aquí lo dice y estamos en el Nuevo Testamento en Juan capítulo 8:44, donde los frutos que están dando esas personas son frutos malos, porque ellos están adorando a un ser que ya está derrotado. Imagínense a mente, uno adorar a una persona, a un ser que ya fue juzgado y que fue derrotado y que será nuevamente juzgado para ser eliminado eternamente. O sea que las personas toman esas decisiones porque lo que quieren es ofender a Dios, porque están ofendidos con el Eterno, porque alguien les hizo algo malo, porque Dios no les cumplió algo que ellos querían o que pidieron, o porque fueron decepcionados de los papás y de los padres y no creen en Dios, porque mucha gente no cree en Dios porque les ha ocurrido cosas en la vida y en el mundo y ellos tienen un resentimiento contra el Eterno. Yo tengo prédicas aquí acerca de el enojo contra Dios y hay gente que puede estar enojada con Dios y cómo tú lo sabes, porque están en contravía de Dios, haciendo todo lo que a Dios le desagrada, porque la persona está se llama franca rebeldía, que es cuando la persona dice que no va a obedecer nunca a Dios, ni que lo va a seguir, ni que lo va a servir, ni que va a hacer nada que le agrade a Dios, sino que va a hacer todo lo contrario. Por eso cuando los hijos se vuelven rebeldes, ¿cómo se vuelven ellos rebeldes? Porque comienzan a desobedecer a los papás de frente. Les están demostrando a los papás que no los quieren obedecer porque están rebeldes. Y el que plantó la semilla de la rebeldía fue la serpiente en el huerto. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión de desobedecer, entró en ellos una rebeldía. ¿Y qué significa la rebeldía? Es no querer obedecer lo que dice Dios.
Esa es la rebeldía. Entonces, cuando nuestros hijos se vuelven rebeldes, es el enemigo el que ha tomado la mente y el control del alma de esa persona o de esos hijos o de esas hijas, y los tiene agarrados con esa mentira de la rebeldía. Entonces, qué lindo es cuando uno tiene hijos obedientes, que uno dice, mi hijo, mi hija es muy obediente, porque eso es un privilegio, porque nosotros todos los seres humanos somos desobedientes por naturaleza, porque nuestros padres primeros, Adán y Eva, desobedecieron, y la desobediencia pasó a todos nosotros, y no solamente la desobediencia, sino la rebeldía que tenía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quería obedecer a Dios, tenían constante ofensa en su corazón contra Dios, porque Dios no hacía lo que ellos querían. Abraham, el padre de la fe. También tenemos un padre de la fe que se llama Abraham. Abraham creyó no a su condición física como hombre anciano. Él no pensó en su, digamos, en su cuerpo físico y sexual, que ya no podía, porque un hombre puede dejar a una mujer embarazada, inclusive siendo muy viejo. Por eso han nacido hijos de hombres ya ancianos, y esos hombres ya no son papás sino abuelos, porque hay hombres que pueden dejar embarazada a una mujer inclusive siendo viejos, porque tienen la semilla, como Abraham era viejo y tenía la semilla, y Sara era vieja y tenía el vientre arrugado como una pasa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo otras leyes físicas en ellos, visibles para todos los que vieran ese milagro, de que para Dios no hay nada imposible y que Él puede rejuvenecer un cuerpo viejo, una mente vieja. Él puede darle vida a un muerto, Él puede resucitar todo lo que esté muerto, Él puede resucitar animales, Él puede resucitar plantas, Él puede resucitar personas, Él puede hacer lo que Él quiera, porque es el creador. Por eso se llama Dios, que significa dador de vida, porque cuando la gente habla de Dios no sabe ni siquiera qué significa esa palabra. Significa dador de vida. Seguimos. Entonces, Abraham, el padre de la fe, fue la fortaleza para Sara, porque Sara, imagino que ellos sexualmente, cuando dos personas llegan a estar viejas, ya no tienen tanta actividad sexual, ya son más compañeros, más amigos, ya no están en el furor sexual, se convierten en mejores amigos, en compañía. Y cuando ya Dios permitió que ellos dos tuvieran su relación sexual para que pudieran hacer la promesa que se llama Isaac, el nombre Isaac significa él se ríe. Entonces nació Isaac de ese milagro de vejez, porque para el Eterno no hay nada imposible. Y vemos que cuando el Eterno vio que Isaac se había convertido en una obsesión, en una idolatría, en un primer lugar en la vida de Abraham, Dios vio que Abraham se había convertido en idólatra de ese hijo que nació de la vejez. Y Dios le dijo a Abraham, sacrifícamelo, entrégamelo, devuélvemelo, porque veo que tus ojos se apartaron de mí, que soy el primer lugar, y lo pusiste a tu hijo Isaac en el lugar mío, que es el primero. Entonces, cuando tú pones a una persona, a un hijo, a una cosa material, en el lugar que le corresponde a Dios, que es el primer lugar, el trono, la primera silla donde Él debe estar sentado en tu mente y en tu corazón y en tu vida, cuando lo sacas del primer lugar y pones otra cosa, Dios vuelve y la quita. Yo les digo por experiencia personal que para mí era mi ídolo, era mi trabajo, era mi profesión, eran mis estudios. Yo estudié muchas cosas, siempre me gustó mucho el estudio, siempre me llamó mucho la atención estudiar una cosa, estudiar la otra, cursos, talleres, digamos, estudios largos de años.
Yo tengo 2 títulos, soy relacionista público, manager gerencial y soy teóloga pastoral, tengo esos 2 títulos y otros talleres, otros cursos, otros títulos de otros diplomados, otras cosas que he hecho. Y yo recuerdo que para mí era todo, porque yo era el orgullo de mi mamá, yo era el orgullo como de mi familia. Em, para mi familia yo soy como la joya de la familia. Ellos me lo han dicho, tú eres como la joya de la familia. Entonces, en- cuando el Eterno me comenzó a procesar ya sola, que Él me comenzó a procesar realmente cuando yo llegué a Bogotá, hace mucho tiempo, y él me pidió mi profesión, porque creo que él me miraría y diría, bueno, esta hija le gusta mucho estudiar, le gusta mucho hacer, yo hacía una cosa, hacía la otra, tenía hasta 3 trabajos, daba clases en diferentes partes, me movía por todas partes, hacía los accesorios, daba clases en los colegios bilingües, entonces yo tenía 2 trabajos en 2 colegios privados bilingües y también hacía accesorios y yo quería estudiar y yo quería hacer de todo. eh, y el Eterno en algún momento me dijo, entrégame tu profesión. Y yo pensé que era mi mente. Y él me ponía la palabra dentro de mi mente, entrégame tu profesión. Como le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo Isaac, porque era su todo. Y yo, yo me puse a pensar, pero no, yo no voy a dejar de trabajar, yo no voy a dejar de estudiar, yo no voy a dejar de querer comerme el mundo. Y él puso una mujer, una profeta en Bogotá, una mujer que me ayudó mucho a comenzar a alinearme en la vida cristiana, en comenzar el tema del ayuno, comenzar el tema de los devocionales, comenzar el tema de tomar ya más en serio a Dios. Eh, Ella me lo dijo de parte de Dios, me dijo, el Señor te dice que vivas de fe. Y para mí eso fue una locura. Y yo viví de fe muchos años. ¿Qué significa? Creyéndole a Dios por mi provisión de arriendo, de comida, de servicios públicos, de transporte, de vestuario, porque yo no le hablaba a mi familia de lo que a mí me pasaba. Siempre he sido muy reservada en cuanto a mi vida personal. Entonces yo no les contaba a ellos si tenía necesidades económicas, si no tenía a veces dinero, si a veces no tenía cómo pagar la renta. Yo no les contaba. Yo pasaba mis procesos sola con el Eterno y de todas me sacó en victoria hasta el día de hoy. Entonces, cuando yo le entregué mi profesión al Señor, Él quería formarme, primeramente, que yo lo conociera profundamente, que estudiara y me preparara, como Pablo le dijo a Timoteo, eh, prepárate, debes estar apto, debes estar formado, debes estar capacitado para poder ejercer y realizar y desarrollar un llamado con responsabilidad, pero también con unos estudios, con una conciencia de lo que estás haciendo, que se llama ser profesionales, que es cuando uno estudia algo y uno es hábil en esos estudios que los convierte en su profesión, en su trabajo. Y hasta el día de hoy me parece muy linda toda esa labor que él hizo en mí y la formación que duró 5 años y los otros estudios duraron también varios años de relacionista pública y estudiar y ese era mi mundo hasta cuando llegué aquí al llamado que es este que ustedes me ven que llevo años en él y y ha sido muy bonito, pero entonces yo tuve que también rendir mis ídolos ante el Eterno. Y inclusive hoy en día también, no quiere decir que ya no, no, también. Algunos deseos que yo tengo humanos son mis deseos humanos, pero que el Eterno muchas veces me dice, no, no quiero que hagas esto, no quiero que vayas a tal lugar, no quiero que estés con ciertas personas y yo me someto a Él voluntariamente y lo hago obedientemente porque una de las áreas en las que el Señor me formó mucho a mí y que era muy difícil para mí era la obediencia, porque como yo siempre he sido una mujer muy independiente,
Siempre he trabajado, siempre me he sostenido sola y he sostenido a mis hijos también. Em, Obviamente los papás de mis hijos también han apoyado a sus hijos, pero cuando ellos han estado conmigo, obviamente no solamente el apoyo del acompañamiento, de estar ahí, sino que también eh, con economía. Entonces, cuando yo entendí que me costaba obedecer en algunas áreas y que cuando yo no obedecía pasaba procesos y que cuando el Eterno me decía una palabra y yo no la obedecía empezaba una disciplina. Entonces de un tiempo para acá yo aprendí a ser más obediente, a no resistirme a la voluntad de Dios, porque uno se puede resistir a Dios, que es cuando Dios le está guiando por la derecha y no se va por la izquierda. O es cuando el Eterno te dice, quiero que hagas tal cosa y uno hace la otra cosa que Dios no le dijo a uno que hiciera. Entonces uno resiste al Eterno y cuando uno resiste al Eterno, y la Biblia lo dice, que nosotros no podemos resistir a Dios, es decir, luchar contra Él porque Él siempre va a ganar. Entonces cuando en algún momento yo me di cuenta que el Eterno estaba formando en mí la obediencia y, y el Eterno me lo ministró a través de mis mentores. Me dijo en algún momento, hace mucho tiempo, unos años atrás, me dijo, uno de los mentores, de las mentoras, tienes que obedecer, porque Dios te ha hablado y tú has hecho otra cosa. Entonces, pasé mis disciplinas, pasé mis procesos, pasé mis golpes duros por no obedecer. Y cuento de mí porque uno es su propio testimonio. A mí no me gusta tomar testimonios de otros, sino los míos propios. Hay gente que no le gusta hablar de sí misma, ni siquiera de sus procesos ni de sus testimonios personales, porque no quieren ser frágiles y vulnerables ante los demás y no quieren que la gente sepa sus puntos débiles y de dónde la sacó el Señor. Pero por eso es que está la Biblia. Si ustedes ven la Biblia está llena de historias de personas que tuvieron situaciones y que cometieron faltas, errores y graves problemas tuvieron y unas personas lo solucionaron, otras no. Entonces, la gloria es para el Eterno, que cuando el Eterno me enseñó a ser obediente y a menguar y a doblegarme voluntariamente ante Él, yo comencé a entender muchas áreas de ser madre, de ser hija, de ser hermana, de ser persona para la sociedad, de que mi mundo no giraba alrededor de mí, sino que a mi alrededor habían otras personas, eh, ser más consciente de las necesidades de otros. Y cuando el Señor me pone stop, que es cuando me dice para en tal cosa y no más, o no hagas tal cosa, o espera mi tiempo, o, o no hagas tal cosa que tú crees que vas a hacer, esa cosa no la vas a hacer en este tiempo, sino después. Entonces yo he aprendido esa obediencia y me ha ayudado a tener más calma en mí, en mi ser, en estar más quieta y reposadamente, como dice la Biblia, esperen quieta y reposadamente en el Eterno y yo voy haciendo el paso a paso que el Eterno me va poniendo. Ya no actúo impulsivamente como antes, sino que ya estoy más calmada, tomo más pausa para pensar y cuando voy a tomar una decisión espero hasta sentirme segura cuando voy a predicar. Espero hasta sentir seguridad de que ese tema es de Dios y que no va a ser algo mío. Y bueno, hasta aquí nos ha traído el Eterno. Entonces por eso Abraham se convirtió en el padre de la fe, porque él aprendió a obedecer, a confiar, a esperar en Dios, em, a doblegar su idolatría por ese ser humano, otro ser humano. Abraham aprendió la obediencia. Yo aprendí la obediencia. Yo aprendí a ser obediente. Y, y uno muchas veces piensa, ay, si yo hubiera obedecido en este pedazo, no me hubiera ido mal. Si yo hubiera esperado tal cosa, no me hubiera ido mal. Pero
errores son humanos. Errar es de humanos, y cuando uno no se equivoca, uno no aprende. Cuando uno se equivoca es que aprende y madura. Entonces todo ha servido a bien. La Biblia dice que todas las cosas, inclusive las que parecen malas, las cosas que parecieron que fueron malas para nosotros, nos ayudaron a llegar hasta donde estamos. Pues a mí en lo personal me han ayudado. Gracias, Padre Santo. Entonces, en Romanos capítulo 4:11, vayamos a Romanos 4:11. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno. Tu misericordia es para siempre. 4:11 dice la palabra de Dios. En realidad, Abraham fue circuncidado para demostrar que Dios ya lo había aceptado por confiar en él. Fue así como Abraham se convirtió en el padre de todos los que confían en Dios, aunque no estén circuncidados. Versículo 12. Pero Abraham es también el padre de los que están circuncidados y que a la vez confían en Dios, pues con esto siguen el ejemplo de Abraham antes de que fuera circuncidado. Es decir, esto parece como un trabalenguas. Abraham es un ejemplo de que todo es posible para Dios, de que si el Eterno pudo darle vida a un viejito y hacerlo padre, que parecía era un abuelo, pero era el papá de Isaac. Yo creo que Isaac cuando creció vio a su papá y pensaría que era el abuelito, y a su mamá pensaría que era la abuelita, pero el Eterno hizo posible que crecieran en ella esa semilla de Abraham, y él confió, no pensó, no, eso es imposible, eso humanamente no, él confió, él creyó en la promesa y la vio desarrollarse, crecer a Isaac hasta ser un adulto y casarse. Dios cumplió. La que estaba ya como tirando todo al piso era Sara. Sara era la que estaba, como se dice, echando a perderlo todo, pero ella pasó su consecuencia por lo que hizo, por la desobediencia y por no confiar. Entonces, Abraham es nuestro padre de la fe, y él es el padre de todos los que confiamos en Dios. Es decir, cuando te acuestas, no sabes si te vas a levantar. Cuando te montas a un avión, no sabes si ese avión va a llegar al otro lado de tu destino. Cuando comes, no sabes si esa comida está envenenada. Todo lo hacemos por fe, realmente todo. Cuando caminamos, caminamos por fe, creyendo que el piso está firme y que no se va a hundir. Todo lo hacemos por fe, aunque mucha gente no lo sabe. Que todo lo que hacemos lo hacemos por fe. ¿Qué es la fe? La fe es como, háganse de cuenta, la sustancia que se le pone a la sopa para que sepa rico, o sea, la sal. La fe es la sustancia que le da como sabor a todo, ¿sí? Estamos aquí en la tierra porque confiamos de que todos los días nos vamos a levantar y vamos a tener agua, comida, vivienda, salud, que nuestros ojos van a estar viendo, que nuestros oídos van a estar escuchando, que nuestras articulaciones se van a mover. Confiamos. Eso se llama fe. Entonces, cuando una persona confía en el Eterno y no, digamos, cuando estamos aquí, no sabemos qué va a pasar en unos minutos, pero confiamos de que todo va a estar bien, de que todo va a salir bien, de que todo va a ayudar a bien. Entonces eso se llama fe. Entonces Abraham es el papá de todos los que tienen fe, porque él fue el que tuvo fe de que su hijo iba a nacer en la pura vejez, iba a tener un hijo que humanamente sería imposible. Y de ahí en adelante, todos los que creen que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, que no son posibles humanamente, pero que Dios sí las puede hacer, somos llamados hijos de Abraham, o sea, de
del- de un padre o un papá de fe. Creo que estoy siendo clara. Yo soy una mujer de fe. Yo todo lo que he hecho en mi vida y todo lo que ustedes han visto que yo he logrado por años ha sido con el Eterno, Él y yo de la mano. No ha sido por patrocinios, ni ayudas, ni apoyos, ni que yo dependo de que alguien me va a dar, me va a ayudar, me va a catapultar y que me va a sostener y que me va a mantener, no. Todo lo he hecho sola con la ayuda del Padre y desde pequeña he sido así. El Eterno me ha dado como una certeza, como una confianza de que yo voy con Él de la mano. A mí no me importa si yo no tengo gente a mi alrededor que me ayude, que me apoye, que esté conmigo. A mí eso no me importa. A mí lo que más me interesa es que yo tenga la confianza que hasta hoy he tenido de que el Eterno va conmigo. Y yo todo lo que hago lo hago con esa confianza. Por eso yo no le tengo miedo a la vida. Yo no le tengo miedo a los retos, no le tengo miedo al mañana, no le tengo miedo a la vejez, no le tengo miedo al que dirán, no le tengo miedo a las amenazas de ningún ser humano, yo no le tengo miedo a, a los pronósticos y a las malas noticias que puedan venir a través de las noticias en los periódicos o en la televisión. Yo no creo en nada de eso. Yo siempre confío que si yo voy de la mano del Eterno, yo voy bien. Y esa ha sido mi confianza hasta el día de hoy. Para mucha gente que me dice, Pati, ¿vos cómo haces? No entendemos vos cómo has sido capaz. El Eterno me ha llevado de su mano. Yo no, yo no trato de pegarme a la mano de nadie para que me ayude. Ni me gusta utilizar a las personas como, digamos, ay, este tiene un trabajo, entonces me voy a hacer amiga de él o de ella para que me ayude. Yo nunca busco esas estrategias. Ay, él tiene plata, entonces me voy a hacer al lado de él a ver si me da algo de plata. No, a mí no me gusta utilizar a la gente porque me gusta lograr las cosas por mis propios medios. Y hasta el día de hoy ha sido así. Esta iglesia en línea, UNBJ, ya lleva al aire aproximadamente, ya llevamos desde el 2016 que comencé a emitir esta iglesia. Esta vendría siendo mi segunda iglesia. Entonces, desde el 2016 hasta el día de hoy, entonces ya llevamos 8 años emitiendo aquí eh, constante. Y no ha sido así pues todo color de rosa, sino que ha habido vientos, mareas, tormentas, ha habido situaciones, pero yo sigo acá porque yo no le creo al enemigo, ni a los pronósticos, yo no le creo a lo que se pueda levantar, yo sigo adelante. Entonces, esa es la fe de Abraham. La fe que es una confianza de que no es por vista, sino porque tú sabes que hay un poder superior del Eterno que es capaz de hacerlo todo y de superarlo todo y de mover todo. Yo confío en el Eterno. Entonces, promesas a los que confían en Dios. Entonces, tercer punto, la misión de ser padre y madre en la tierra. ¿Cuál es? Ya este es como el centro de la prédica. Es ayudar a las nuevas almas que nacieron, educarlas, acompañarlas, guiarlas, administrarlas, dirigirlas, cuidarlas, protegerlas, ministrarlas, educarlas. O sea, ser papá, ser mamá es una de las profesiones más, digamos, grandes que pueda tener un ser humano. Porque no es solamente ver a un ser humano ahí, no, es que esa alma, ese espíritu, ese cuerpo, ese ser tripartito, sea niño o niña, es una creación de Dios y te la entrego a ti, como mamá y como papá, para que tú la administres y hagas algo para, para que ese ser humano regrese a Dios, pero con algo que ofrecerle a Dios. Lo que yo les voy a decir es lo siguiente. Bueno, digamos que personas me dicen, bueno, Pati,
Entonces, em, somos papás porque no, fue un descache es que tú no esperabas ese hijo, esa hija, pero esa hija sí Dios la planificó. Pero yo quiero tener cuidado aquí con esto porque ustedes saben que hay niños que han nacido producto de las violaciones o han sido producto de una borrachera o han sido producto de una manipulación o han sido producto de que una mujer quiere embarcar a un hombre y se deja embarazar de él para ella pertenecer a él y a la familia de él. O sea, como se dice, meterse a la fuerza en la vida de él y se deja embarazar. Todo eso, aunque ella lo haga mal o él también deje embarazada a una mujer para atraparla y para que ella pertenezca a su vida y a su mundo, porque hay gente que ha hecho eso, como se dice, embarcarte, o sea, meterte en ese barco y hacerte parte de la navegación de ahí en adelante. Aunque las intenciones han sido malas, Dios lo permitió, porque esos hijos, los hijos vienen siendo grandes maestros de nosotros. Y lo que nosotros no hayamos podido cambiar como personas sin hijos, o sea, cuando estábamos solteras o solteros, los hombres que no tenían hijo ni esposa, si no cambiaron en ese tiempo, cuando sean padres, eh, la paternidad, la maternidad lo obliga a uno a cambiar, a ser una mejor persona. Obviamente hay papás y hay mamás que nunca cambiaron, ni solos ni con hijos, siguieron siendo igual. Pero los hijos son grandes maestros y el Eterno lo que nos enseña es que Él permite que nazcan algunas veces nuestros hijos porque con esos hijos Él nos quiere enseñar cómo siente el Padre Eterno por nosotros. Porque el dolor que siente un papá y una mamá por los hijos es el mismo dolor que siente el Eterno por sus hijos y por sus hijas. Cuando le desobedecemos, cuando nos metemos con la persona que no es, cuando hacemos negocios que no son, cuando tomamos decisiones que no son, el Padre Eterno sufre por nosotros, como sufrió el Padre por el Hijo pródigo. Él tenía dos hijos, el que se fue y el que se quedó. El que se quedó estaba ahí, el papá tranquilo porque ahí estaba, pero el que se fue era el que le causaba sufrimiento al papá día y noche. Nosotros le causamos sufrimiento al Eterno día y noche. Y es por eso que Él nos da hijos y nos da hijas para que entendamos cómo Él se siente con nosotros cuando nosotros somos desobedientes, cuando nosotros dejamos de hablar con Dios, el desinterés, cuando nosotros no buscamos al Eterno, cuando nuestros hijos nos dejan de hablar, así como nosotros le dejamos de hablar a Dios, cuando nuestros hijos nos desobedecen, como nosotros le desobedecemos a Dios, cuando los hijos son desagradecidos, como nosotros somos desagradecidos con Dios, cuando los hijos pecan, así como nosotros pecamos contra nuestro Padre Celestial. El Eterno siente igual que nosotros sentimos con nuestros hijos. Por eso somos papás. Entonces, todo lo que yo he sentido con mis hijos es lo mismo que el Eterno ha sentido conmigo como hija. Todo, todo, todo. Él entiende, por eso Él comprende nuestra humanidad y mandó a Jesús como hijo para que Él entendiera nuestra condición y como Jesús era humano y a la vez divino, Él entiende las cosas de Dios y Él entiende las cosas humanas. Él entiende el dolor de una madre, él entiende el dolor de un padre, él entiende el dolor de los hijos, porque los hijos también sufren. Acuérdense que eh, el mundo quedó infectado de dolor. El dolor comenzó con Eva, que tendría que dar los hijos con dolor, porque es que el cuerpo de la mujer se abre. El cuerpo de la mujer literalmente se abre y ese rompimiento duele, pero cuando el Eterno creó a Eva, no la creó con dolor, ni a Adán tampoco. El dolor vino después de la desobediencia. Entonces, de ahí en adelante, cuando somos papás y desobedecemos, entonces, cuando nosotros desobedecemos al Eterno, Él sufre. Y cuando nuestros hijos desobedecen, nosotros sufrimos. Y cuando nuestros hijos, hijas tienen
otros hijos, ellos y ellas van a sufrir como nosotros sufrimos por ellos, y así, así, así. Y por eso somos papás, es un misterio. Entonces, si hoy tienes el privilegio de tener hijos y has tenido varios, pero todos están descarriados, o sea, todos van por mal camino, estás administrando mal esas almas. No has hecho nada, nada importante que le vayas a presentar a Dios, porque Él te va a pedir cuentas por tu vida y por tus hijos, a la mujer. Y al hombre le va a pedir cuentas por la vida de él, por la esposa y por los hijos. O sea, todos daremos cuenta de la administración de todo, del tiempo, del dinero, de los hijos. Daremos cuentas como padres, daremos cuentas como hijos, daremos cuentas como personas, daremos cuenta como hermanos, como hermanas, daremos cuenta por todo. Entonces, no es solamente decir, ay, mire, esta persona va a tener un hijo y puede que en el momento se sientan nerviosos, otras veces se sienten con rechazo porque no querían ser papás, otras veces fue una sorpresa, otras veces fueron planificados, que es cuando uno quiere y espera a ese bebé con amor y lo ama hasta que ese hijo muere porque fue un hijo que uno quiso. Esos hijos que son amados, que son esperados, son hijos muy benditos. ¿Por qué? Porque ambos papás sí los querían, sí los esperaban. Cuando son sorpresas o accidentes o que son producto de algún desorden sexual, o recuérdese que la fornicación, que es el hombre y la mujer solteros, tener y tener relaciones sexuales, en algún momento ella va a quedar embarazada, porque ese pecado trae esa consecuencia. Entonces, eh, somos papás porque tenemos que cumplir la misión aquí en la tierra de sentir como el Eterno siente. Por eso el hombre y la mujer que no han tenido hijos se han librado de ese sufrimiento y de esa responsabilidad de administrar otra vida. Bueno, entonces la misión de ser padre y madre en la tierra es para acompañar, para educar, para dirigir, para proveer, porque hay que darles. En el momento en que la mujer queda embarazada, ya el hombre comienza a facturar una segunda vida. La tiene que cuidar a ella y al bebé que van a nacer. Y cuando nace ese bebé, seguirá teniendo que cuidarla a ella y a ese bebé que nació. Y si nacen dos o tres o trillizos, entonces no es un juego, porque comienzas a facturar y a gastar plata desde ese mismo momento hasta que ese bebé o esa niña o ese niño mueren. O sea, es una gran responsabilidad, es proveerlos y no solamente porque es que mire, cuando un hombre tiene que dar la cuota, eh, que, que es como un aporte que él le hace a ese hijo, que los hijos no debería uno ponerles como una tarifa, como quien dice, tú vales 200.000 pesos, tú vales 50.000 pesos, porque cuando el hombre no ha sido responsable de sus obligaciones, las mujeres se ven en la obligación de llevar esos casos a las comisarías y a ellos les ponen unas cuotas. Entonces, cuando les ponen unas cuotas, ellos piensan que ya con esa cuota están haciendo la gran labor de papás. No, lo único que están haciendo es un aporte, una ayudita, pero no están siendo papás, no están acompañando, no están educando, no están cuidando, no están ayudando a levantar ese hijo, esa hija, como una columna para ellos, para que ellos se sientan respaldados. No, hay hombres que lo único que hacen es dar una cuota y ya, y no más, porque es lo obligatorio, y ellos dan esa cuota, ese dinero o esa ayuda porque el gobierno les impone, pero si no, no ni la darían. Y hay hombres que sin necesidad de que los tengan que demandar y ponerles una cuota, a mí me da mucha tristeza eso, que los hijos se conviertan en una cuota, como quien dice, usted vale esta plata, los hijos son irreemplazables y, y lastimosamente el modelo a seguir es
que la mujer, como ve que el hombre no responde por ella ni por el hijo o por los hijos, ella tiene que demandarlo, denunciarlo. Y le ponen una cuota que es una miseria, que con eso no se puede criar un hijo porque es que un hijo vale millones. La manutención de un hijo, mi mamá siempre me lo enseña, me dice, un hijo, el padre le tiene que dar 7 cosas: comida, vivienda, vestuario, salud, educación, recreación y le tiene que dar acompañamiento. Entonces, cuando el hombre solamente da una cuota, no está cumpliendo su rol de papá. Es simplemente, vendría siendo como un donante de la esperma. Él vendría siendo como un donante de que tuvo ese hijo, pero como en una donación. Hágase de cuenta que él no quería ser papá y por eso no asume su rol. Entonces, la misión de un papá y de una mamá, porque es que ambos tienen que aportar. La mamá aporta la educación, el acompañamiento, el consuelo, la educación en casa, los modales. em, Ella es un ejemplo, el papá también es otro ejemplo, son maestros de esos hijos. Y por eso se dice que la primera iglesia es la casa, y la primera escuela es la casa y la primera institución educativa es la casa. Todo lo que los hijos aprendan en casa, eso es lo que van y ellos hacen afuera, al mundo, al colegio. Es lo que muestran, lo que han aprendido en su propia casa. En su propia casa que o los educan o los mal educan. Entonces no podemos echarle la culpa al gobierno ni a los colegios de que es que todo está así revuelto, porque está bien heavy, como se dice, está bien pesado el ambiente en los colegios, en todos los colegios, privados y públicos. Entonces uno dice, ¿y esto por qué está tan revolucionado? Porque los hogares están divididos, porque no hay educación, no hay acompañamiento, no hay dirección, no hay guía, no hay nada. Entonces los hijos, el guía, el profesor, el maestro, la compañía es el computador, el celular. Y ustedes saben que los contenidos que hay en Internet, la mayoría del 80% son malos contenidos, mala educación, cosas que son malas para todos nosotros. Entonces, em, entonces cuando nosotros vemos que nuestros hijos van por otro camino diferente, ¿de quién es la culpa? No es de Dios. Él te lo entregó, te entregó ese hijo, esas hijas, esa familia, para que tu mujer y tu hombre administres esa alma, ese espíritu y ese cuerpo. Y no solamente es hacer todos los pasos que ya les acabé de decir, y al hombre tiene que hacer 7 pasos, porque si solamente da dinero, le faltan los otros 6 pasos que ya acabé de decir. Y a la mujer no es solamente servirles un desayuno o lavarles la ropa, no, es todo lo demás que ella tiene que hacer dentro de la casa con los hijos. Ella debe ser la maestra de ellos, ella debe ser una compañía, una protección, porque el papá es el proveedor, el que va y trae la provisión a casa. Entonces, si ninguno de los dos está cumpliendo la misión como padres, ante Dios están en falta. Y el Eterno va a llamar a cada uno y les va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que te di en la tierra? Ah, no, yo no sé. El uno se volvió homosexual, el otro se volvió drogadicto, el otro terminó por allá metido en unos problemas, el otro terminó por allá sin Dios y sin ley, ateo, sin direccionamiento, y Dios le va a decir a él y a ella, ¿y por qué no los dirigiste? Porque no los cuidaste, no los protegiste, no los proveíste como tu Padre Celestial ha hecho contigo, porque es que el Padre Celestial es el que nos ha dado todo. Él es bueno, mire la tierra da frutos en abundancia. Aire, siempre hay aire. Agua, siempre hay agua. Siempre todo está fluyendo porque tenemos un Padre proveedor. Entonces Él quiere que nosotros aprendamos de Él que Él todo lo da. Y cuando un papá o una mamá no asume su trabajo como papá y mamá, está en falta delante de Dios. Es decir, hágase de cuenta que ese examen está anulado. Ese examen está en falta, ese examen es insuficiente, no cumple.
esa prueba no la ha pasado. Entonces, por eso yo aconsejo a los que todavía no han tenido hijos, no lo hagan, porque eso no es un juego. Es una responsabilidad de millones y millones de pesos, porque criar un hijo es con millones de pesos. Pues crearlo bien, porque si va a criar un hijo desnutrido, que le falte todo, que no tenga nada, lo primero que debe hacer un hombre cuando se casa es darle a ella, a la esposa, una vivienda, porque no solamente para ellos dos, sino luego vendrán los hijos. Y lo más importante para una mujer es tener seguridad financiera y estabilidad. Cuando él le da a ella una vivienda, él la está protegiendo a ella y le está demostrando que él la va a cuidar a ella y a los hijos que vengan. Y la vivienda no es a nombre de él. Como quien dice, yo me la quedo y te dejo a ti desprotegida. No, él le da la cobertura a ella, le da la vivienda a ella, se la entrega como hacían en el Antiguo Testamento, las arras, para que ella tuviera una seguridad para ella y para sus hijos, porque es que el hombre no es eterno. El día que, por ejemplo, todos los que han muerto, creyentes o no creyentes, muy triste. Mire que la historia de este cantante que ha sido mundial, esa historia de Jason Jiménez, y la hablo mucho acá porque él era creyente, él era cristiano, él leía la Biblia, él oraba y se convirtió en un testimonio mundial para creyentes y no creyentes porque lo que él vivió y lo que a él le pasó es una clara enseñanza de que con Dios no se juega. Entonces, cuando nosotros decimos, ay, no, em, todo esto es mío, y el día que mueras, ¿a quién le vas a dejar todo? No dejaste un artículo, no dejaste un testamento, no dejaste un documento, no dejaste nada escrito, no dejaste nada claro, no dejaste nada asignado, no le dejaste nada a la mamá de tus hijos, no le dejaste nada a tus hijos, los dejaste a todos desamparados. No fuiste un buen papá en la tierra, no fuiste una buena mamá. Entonces, mire que este joven con todas esas millonadas que tenía, no dejó un testamento, porque él pensó que él iba a vivir hasta los 80 años, cuando proféticamente Dios ya le había mostrado que venía algo para él en su vida. O sea, él debería haber, con los sueños de revelación que Dios le estaba mostrando, debería haber arreglado las cuentas con él y, y en la tierra, con sus negocios y sus bienes. Entonces a él le pasó lo del administrador insensato, lo del rico insensato, que tuvo de todo, que tuvo mucho y que pensó que seguiría acumulando y acumulando riquezas y murió repentinamente. Y dice la Biblia en la parábola del rico insensato, dice que todas las riquezas que él tenía le quedaron a los demás. Cada uno cogió y robó de todo lo que él tenía. Los demás se apropiaron, los demás cogieron y los demás aprovecharon. Entonces, ¿de qué le sirvió a él trabajar tanto? De nada, porque ni se llevó nada ni pudo disfrutar nada. Lo cogieron los demás aprovechados, los que fueran más ambiciosos y los que se llaman ladrones de cosas ajenas. Entonces, muy triste porque entonces hoy en día eso se ha convertido en una polémica mundialmente. Lo digo porque eso está en todas partes y como creyentes, ¿qué pide el Eterno? Que el hombre ordene su casa primeramente. La primera iglesia es la casa, el hogar. Entonces, por ejemplo, el papá de mi primer hijo no estabilizó algo económicamente para, para el hijo, no estabilizó nada económico. El papá de mi segundo hijo tampoco, pero ellos sí se quedaron estabilizados, es decir, ellos buscaron estabilizarse ellos, conseguir para ellos, comprar para ellos, tener una vivienda para ellos, tener un carro, una moto para ellos, unos ahorros para ellos, pero no para los hijos. Y la Biblia dice que el buen padre deja herencia y la Biblia dice que el mal padre no deja herencia a los hijos. Entonces, eso está demostrando que ellos son malos padres
porque no le dejan, a la mujer no la tratan con dignidad, a la madre de sus hijos, sino que ellos piensan egoístamente, no, ella no es nada mío. Tuvimos un hijo, pero ella no es nada mío, entonces no le voy a dejar a ella ni al hijo, porque no los quieren, no querían ser padres realmente, porque el buen padre, y esto lo veo en muchos no creyentes, que cuando la mujer queda embarazada, inmediatamente él lo que hace es conseguirle una buena vivienda y regalársela a ella, para que ella, en caso de que él fallezca, muera o se vaya o no se sabe, ella tenga su vivienda a su nombre para ella y sus hijos, no la desampara, porque el Eterno nunca desampara a sus hijos. Cuando el hombre desampara a la mujer y a los hijos es un mal padre, no está aprendiendo del Eterno que es un buen padre. Y la mamá también. La mamá tiene que cumplir unas obligaciones aquí en la tierra. No es que ella, como se dice, haga también como que solamente es hacer una sopa y preparar un arroz y lavar una ropa y que ya cumplió. No, tiene que acompañarlos, cuidarlos, protegerlos, guiarlos, aconsejarlos, orar por ellos, protegerlos. Ella es como la gallina que tiene a los pollitos debajo de las alas. Y el papá es el que va y busca la provisión para traer a casa para la esposa, la mamá de sus hijos y sus hijos. Ese se llama un buen papá, esa se llama una buena mamá. Entonces, muchas personas han tenido hijos en el mundo entero, pero si nosotros escucháramos sus historias, muchos no quisieron ser mamás ni papás. Fue un accidente. Pero la Biblia dice que Dios permitió que ellos trajeran esas vidas a la tierra para que administraran esa vida. Hágase de cuenta que, pongo otro ejemplo, a mí me han dejado desde hace mucho tiempo, me han dejado apartamentos, casas, carros, me han dejado cosas, para que yo las guarde. O sea, la persona va a viajar o la persona va a hacer alguna vuelta, me dice, mira, te entrego esta llave de esta casa, de este apartamento, de este negocio, de este carro, guárdamela, eh, cuídamela, eh, mm, vive ahí, utiliza esa casa, utiliza esas cosas mientras yo regreso, porque me tienen confianza, porque yo soy buena administradora. A mí no me gusta abusar de los demás ni de las cosas de los demás. Entonces me ha pasado siempre mis amigas que han viajado a otro país, me han dejado sus apartamentos amoblados y con todo, y ellas obviamente siguen pagando todo. mm, y yo simplemente soy como la administradora del momento, voy, estoy ahí, disfruto, estoy ahí, pero también estoy administrando y cuidando, ¿sí? Eso mismo hace el Eterno con nosotros. Nos entrega a los hijos para que los administremos, los cuidemos, los protejamos, los eduquemos, los guiemos, los direccionemos, los llenemos de la palabra de Dios, que se los entreguemos al Eterno lleno de frutos de la palabra de Dios, cosas buenas. Si no estás recibiendo eso de tus hijos es porque tú mismo sembraste, tú misma sembraste eso en ellos. Porque los hijos son el espejo y el reflejo y el resultado de los papás y las mamás. No es culpa del colegio, ni es culpa de la sociedad, ni es culpa del internet. Es de dónde salieron esos hijos, de qué casa, de qué hogares. Entonces lo primero que hay que arreglar es el hogar. Si un niño no tiene papá, solo tiene a la mamá, o tiene al papá y no tiene a la mamá, el niño le falta la otra columna. Pero Dios dice que Él hace el papel de columna de alguno de los padres que falta. Dios ocupa ese papel, ese lugar que falta. Él lo llena. Y por eso los hijos se levantan. Yo, por ejemplo, eh, mi papá estuvo conmigo en mi preadolescencia y por motivos que nunca ellos comentaron, fueron muy discretos, tuvieron sus diferencias y sus cosas. Mi papá se fue en mi adolescencia. Y sí, creo, sí. Y, y mi mamá se quedó con todos nosotros, haciendo el papel de mamá y papá. Y lo hizo muy bien porque
berraca, pues como se dice, bien valiente, bien esforzada, y supo hacer la labor y nos sacó adelante, ¿sí? Pero el Eterno siempre estuvo ahí ayudando a mi mamá, a que ella pudiera tener la fuerza, no solamente mental, espiritual, física, económica, para seguir con todos nosotros. Em, pero digamos que cuando alguno de los dos abandona el barco, como se dice, el Eterno ocupa ese lugar del que se fue. Entonces es menos carga. No se siente, yo no me siento sola. Yo no me siento con faltante de hombre, ni me siento con una necesidad de un hombre, ni me siento con necesidad de que algo me falta y que estoy vacía y que estoy sola. No, yo todas esas áreas las tengo llenas. El Eterno las ha llenado. Yo me siento feliz y plena como estoy. Pero como mamá lo aprendí. Aprendí a ser una madre incondicional con mi segundo hijo, con mi primer hijo. Fue etapas. No es lo mismo, porque los hijos quedan con ese faltante, el tiempo que uno no estuvo con ellos. Imagínense si un hijo nunca ha tenido al papá ni a la mamá, los dejaron abandonados, ¿cómo se siente solo y vacío esa persona? A esa persona hay que restaurarla, porque el papá y la mamá no fueron buenos administradores, dejaron abandonada al alma que Dios les dio para administrar en la tierra. Y cuando ellos vayan a la presencia de Dios, Dios le va a preguntar a ella y a él por esa alma que abandonaron. Las dejan en el hospital abandonados cuando nacen, los dejan en los orfanatos, los dejan tirados en las calles, los regalan, los venden, pero seguirán siendo el hijo y la hija de esa pareja hasta el fin de sus días. Entonces, por eso les digo, el que no tiene hijos, la que no tiene hijos, no se meta en ese rollo porque ese rollo va a ser hasta el final y cuesta millones y millones y millones de pesos. Si los tienes, pues, pero yo como mujer que ya tengo una experiencia y que si a mí me preguntaran si yo pudiera volver a mi tiempo sin hijos y si yo tomara la decisión ya con esta madurez, si la hubiera tenido cuando tuve mi primer hijo, si lo hubiera tenido, no, ni a mi segundo hijo, pero no me arrepiento de haberlos tenido porque yo los amo y yo oro por ellos y yo sé que ellos tienen mi esencia, ¿sí? Pero para evitarles tantos problemas, soledades, disgustos, enojos, tribulaciones y angustias que todos los hijos tienen y todos los padres tenemos, yo diría que no los hubiera tenido. Vuelvo y digo, no me arrepiento de haberlos tenido, sino que si volviera al tiempo atrás y pudiera tomar la decisión si los tendría o no, yo hubiera tomado la decisión que no, como muchas mujeres que hasta el día de hoy dicen nunca van a tener hijos porque es que es una responsabilidad y para uno traer un alma a sufrir es mejor no traerla a sufrir en la medida que uno pueda, porque recuerden que Dios es el que permite que uno tenga hijos y Él es el que permite que un hombre sea papá para que pase el examen de ser papá, de ser mamá y de sentir como siente el Eterno en el cielo por nosotros, la creación y sus hijos, porque hay dos personas. La creación son los no creyentes y los hijos son los creyentes que amamos a Jesucristo. Es muy diferente. Voy finalizando. Entonces el papá da vida, él trae la semilla en el semen. La mamá da vida a través de el útero y ella es la que guarda al bebé en la casita que es el vientre. Entonces los dos están cumpliendo una misión. Lo que pasa es que cuando la mujer ya va quedando ya ella queda embarazada, la responsabilidad ya es de ella, 100% porque el bebé ya está dentro del cuerpo de ella. Entonces ella va a tener que enfrentar ese embarazo sola o acompañada hasta el final y todos los desafíos que vienen de ahí en adelante. Si el hombre, cuando nace el bebé, cambia, porque el hombre, después de que nacen los hijos, cambia con la mujer, ya la ven diferente. Los que son muy machistas y materialistas, como que ya le pierden interés a la mujer y la comienzan como a rechazar, como a ver que
Ya ella no es soltera, ya ella no está sola, sino que ella tiene un hijo y es su propio hijo. Él sabe que él es el papá de ese hijo, de esa hija, pero ya ve a la mujer, a la esposa o a la madre de sus hijos como que ya a él no le gusta. Por eso el hombre, después de que la mujer tiene a los hijos, cambia con ella. Y ha pasado la mayoría del 76%, los hombres cambian con la mujer cuando tiene los hijos de él. Se enfría, algo le pasa. Pero si es un hombre de Dios, si es un hombre eh, mentalmente eh, sabio, un hombre inteligente, la ama más porque sabe que ella pasó por un proceso y que va a pasar un proceso de muchos años, ella criando, siendo madre, cuidando, hasta que ese hijo muera, hasta que esa hija muera. Entonces él, como sabe que ella va a entrar en ese proceso tan largo, antes la quiere y la valora más. Pero se necesita inteligencia emocional para valorar a una mujer cuando ya ha sido madre. Em, por eso ustedes ven que las actrices y las artistas y las cantantes, cuando estaban solas, solteras y sin hijos, el hombre estaba al lado de ellas siempre. Día y noche no la desamparaba, no la dejaba sola. Apenas ella le da a él un hijo, él cambia con ella y se comienza a ir. Ya la comienza a dejar sola, ya se comienza él a distanciar hasta que se va y la deja sola con el bebé o con los hijos. Entonces, hágase de cuenta que es como un animal que abandona, pero el Eterno, que es un padre, no abandona a sus hijos. Él no nos abandona. El ser humano sí. El ser humano se abandona. El Eterno no abandona, porque Él lo promete. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, como diciendo, el ser humano sí te abandona, yo no te abandono. Los árboles tienen hijos, que son las ramitas y los frutos. Los animales tienen crías. Los creyentes tienen hijos y también hijos espirituales. Ustedes que están escuchándome son hijos espirituales. ¿Por qué? Porque yo vendría siendo como una madre espiritual de la palabra de Dios. En el cielo hay muchos hijos de Dios, los que ya murieron en el Antiguo Testamento y los que han muerto hoy en día y los que van a morir. Es hijos de Dios que van a la casa del Padre. Y por eso hay estrellas. Cada vez que ustedes miren al cielo y vean las estrellas, ustedes deben saber que esas estrellas simbolizan las almas de los hijos de Dios que han muerto en luz o con la luz de Cristo. Entonces cuando uno sale y mira al cielo, ese cielo negro, pero están brillando las estrellitas, son todos los hijos de Dios que ya partieron a la eternidad, que son luz en medio de un mundo de oscuridad. Eso es muy lindo. Entonces, cuando ustedes vean estrellas, ustedes piensen, son los hijos de Dios que ya partieron y están brillando con la luz de Cristo allá en la eternidad. La misión de ser padres, reproducirse eh, y los genes. Si eres buen padre, tendrás buenos hijos. Si eres mala madre, tendrás malos hijos, porque tu genética se extiende a ellos. No podemos exigirle a un hijo que sea bueno cuando el papá es malo y cuando la mamá también es mala. Entonces el hijo, como no tiene de dónde salir bueno, sale malo también. Entonces, hágase de cuenta como un árbol. Si un árbol tiene una enfermedad y comienza a crecer con la enfermedad, ¿qué va a dar? Frutos enfermos. No va a servir para nada. Se llama genética. Los genes son todo lo que tú le transfieres a través de la sangre a tu hijo y a tu hija. El papá le transfiere a través del semen y la mamá le transfiere a través de la sangre al hijo o a la hija que está en el vientre. Entonces, tu genética son tus hijos, tu reflejo, buenos o malos, como tú seas. Administrar otra alma, porque esa vida que Dios te entrega es un alma que tiene espíritu y cuerpo. Es de Dios. Dios la creó en el vientre tuyo si eres mujer y Dios te dio a esos hijos y a esas hijas si eres padre. Y el Eterno lo que quiere es que sintamos como padres, lo que Él siente. La desilusión que Él siente por nosotros, nosotros la hemos sentido por nuestros hijos. Y también para
demostrar el amor incondicional. Uno ama a los hijos, pase lo que pase. El Eterno nos ama incondicionalmente. Lo hemos defraudado, le hemos fallado, hemos hecho de todo, pero nos sigue amando. Nosotros también amamos a nuestros hijos, aunque la hayan embarrado 1000 veces, los seguimos amando. Los padres y los hijos en Efesios 6. Recuerden que Efesios 6, ya voy finalizando. Hoy estamos hablando de por qué somos padres. Ustedes pueden escuchar esta prédica porque son temas de estudio. Entonces, gente dice, ay, no, pero son largas. Sí, claro, porque es un estudio. Efesios 6 dice la palabra de Dios. Veamos qué dice Efesios 6. Los padres y los hijos. Hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que les corresponde hacer. El primer mandamiento que va acompañado de una promesa es el siguiente: obedezcan y cuiden a su padre y a su madre, así les irá bien y podrán vivir muchos años en la tierra. Entonces, si tú eres obediente a tu papá y a tu mamá, tendrás dos bendiciones. Te irá bien en el trabajo, en el amor, en todo lo que emprendas, en el negocio, en el viaje, todo. Y tendrás muchos años de vida y salud. Pero si eres mal hijo, mala hija, no te irá bien en el amor, en los negocios, en el trabajo. Tendrás enfermedades y estarás siempre como que no arrancas, como que no puedes. Y la gente dice, ¿por qué? Porque no eres buen hijo, no eres buena hija. Ser buen hijo no es solamente en teoría ni en palabras, es que hay que aplicar ser un buen hijo, una buena hija con sus padres. Cuando ellos están ancianos te necesitan más. Y hay hijos que cuando ven a los papás ancianos, como ya no pueden sacar fruto ni nada de ellos, los abandonan en los ancianatos o los dejan abandonados en una casa que se mueran. Y Dios eso lo ve como un pecado, porque están deshonrando a las autoridades que Dios puso en la tierra para que te cuidaran, porque los papeles invierten. El papá y la mamá te llevan de la manito cuando estás pequeño, pero ya luego cuando tú envejeces son los hijos que te llevan de la mano como si tú fueras un bebé. Entonces se invierten los papeles y si siembras mal con tus hijos recogerás malas cosas cuando tú envejezcas, de esos hijos que tú no hiciste nada por ellos. Entonces no es culpa de Dios, porque a veces pensamos que Dios tiene la culpa de todo. Son decisiones nuestras. Hijos que honran a los padres recibirán bendiciones, tendrán prosperidad y dinero, o sea, les irá bien en el trabajo, siempre tendrán empleo, siempre les irá bien, tendrán salud, serán de larga vida. Eso trae una promesa, trae dos: que le vaya bien y que tenga larga vida. Y en Proverbios 13 dice la recompensa de los buenos y el castigo de los malos. Dios recompensa a los buenos hijos y castiga a los malos hijos. Por eso nosotros cuando vemos que a un hijo nuestro lo están castigando, porque hay tres formas de pagar aquí en la tierra: con dinero, con la cárcel o con la vida. Y si una persona ha sido mala, va a pagar de esas tres formas. Y muy triste uno como padre o como madre ver que a sus hijos los están castigando por sus malas decisiones, lo están azotando, le está yendo a ese hijo, a esa hija como perro en misa y uno dice, ¿por qué? Porque ha sido un mal hijo, no ha honrado, no ha respetado al papá ni a la mamá y por lo tanto no recibe las dos bendiciones de que le vaya bien y tenga larga vida. Hay muchos jóvenes que han muerto a temprana edad porque fueron rebeldes con Dios, con el papá y con la mamá. Hijos que deshonran a los padres reciben maldiciones. Abandonar a los padres en la vejez es pecado. Maldecir a los padres, golpear a los padres, quitarle la vida a los padres, maldecir a los padres, insultar a los padres, no proveerles económicamente, dejarlos aguantar hambre, odiarlos o no respetarlos, trae consecuencias espirituales que se llaman maldiciones. O sea, es decir, que Dios no te está bendiciendo desde el cielo, que todo te va a ir mal. Y por eso jóvenes y jovencitas no tienen nunca empleo, no les va bien en el amor, consiguen una pareja, los maltratan, los abandonan y están así en un círculo. ¿Por qué? Porque han sido malos hijos, no han respetado a la mamá, no han respetado al papá. Entonces, la vida misma, Dios mismo les recompensa
poniéndoles dificultades en todo sentido, con las parejas, con la economía y en la salud. Dios es el padre de todos los buenos, Satanás es el padre de todos los malos, de todas las malas personas. En Gálatas 4:6 dice que ahora somos hijos de Dios. Entonces, ese ha sido nuestro gran tema de hoy, casi 2 horas de enseñanza, pero son temas largos porque son temas que hay que profundizar y estudiar, porque acuérdense que esta iglesia UNBJ Prédicas Directas al Corazón se concentra y se enfoca en estudios bíblicos, prédicas profundas, escudriñar la Biblia, y no solamente ustedes aprenden, sino que yo aprendo muchas cosas, porque muchas cosas no las tengo escritas, sino que son fluir del Espíritu Santo. Bueno, hoy hemos hablado acerca de por qué somos padres, em, bíblicamente, por qué el Eterno permite que tengamos hijos, para qué, ya lo hemos entendido un poco mejor. Así que bueno, yo me despido de todos ustedes. Recuerda darle me gusta, like, suscribirte, compartir, comentar y activar una campanita que dice todas para que te avise cuando nosotros vayamos a hacer nuevos estrenos. Un abrazo fuerte desde la distancia. Yo soy Patti Ramos de Colombia, predicadora de la palabra profética. Recuerden que hay muchas Patti y hay muchos apellidos Ramos, pero ya cuando ustedes me ven a mí, pues saben que soy yo, predicadora de la palabra profética, porque ustedes saben que hay nombres y apellidos repetidos en el mundo entero. eh, y una persona puede buscar y resulta que salen muchos de ese mismo nombre y de ese mismo apellido, pero entonces la esencia de la persona, pues ya uno cuando la ha visto, ya uno dice, es esta. Bueno, un abrazo fuerte y hasta una próxima oportunidad. Chalón, chalón y gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima oportunidad.